singular. Nunca hablen de una radiografía, porque como ustedes recuerdan de su clase de imagenología, se necesitan al menos 2 vistas del mismo órgano que ustedes están analizando. Cuando ustedes dicen una radiografía, el dueño entiende que se trata de una, y si ustedes ahí no alcanzan a ver toda la problemática y le dicen que tienen que tomar otra imagen, va a pensar que son muy tontos o que le quieren robar dinero para sacarle otra radiografía. Entonces siempre, por favor, hablen de estudios radiográficos, y así el estudio puede contener una, casi nunca una, pero mínimo 2, 3 o 4 vistas, ¿de acuerdo? Me pasa a la siguiente, Gerardo, por favor. Albert Einstein decía algo que me parece que es importante que lo comentemos. Dice: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Y eso es cierto, doctores. A la altura que ustedes ya están, pues tienen que seleccionar lo que más les guste, y algunas materias las tendrán que aprobar para llenar su currículum, pero procuren siempre hacer lo que más les guste para que lo puedan disfrutar. La siguiente. El sistema musculoesquelético tiene una gran ventaja, doctores: es radiopaco, pero no todo el sistema. Lo que es radiopaco son los huesos, pero el sistema musculoesquelético está conformado por huesos, músculos, tendones, vasos y nervios, y todo eso no lo vemos. Ustedes aquí en esta imagen ven del lado izquierdo un esquema de la pelvis y los fémures, y del lado derecho ven la radiografía. Obviamente las estructuras óseas, que son las más radiopacas, las ven con mayor detalle que la masa muscular. Sin embargo, ahí se aprecia algo de masa muscular. Aquí vendría la primera observación que quiero que tomen en consideración. Los rayos X, doctores, una vez que el cuerpo los recibe, no se eliminan, se quedan con él. Entonces es muy importante que ustedes tengan un sistema de protección, por favor. No tomen, sobre todo ustedes que están tan jóvenes, ¿sí? Los rayos X particularmente son dañinos para las gónadas, los testículos y los ovarios y la tiroides. Entonces necesitan ustedes protegerse cada vez que tomen una imagen radiográfica. La siguiente. ¿Qué consideraciones debo tener yo cuando me encuentro frente a una imagen radiográfica? Lo primero es, para interpretarla, entonces, porque aquí ya estamos en el proceso de interpretación, es correlacionar los hallazgos radiográficos con los datos clínicos, en los cuales debe aparecer la anamnesis, la exploración y datos de laboratorio, si es que ustedes así lo solicitaron. Luego tendrán que informar al cliente sobre qué vieron en esa radiografía, y particularmente si es un caso crónico donde van a haber estudios radiográficos seriados. Es muy importante porque el dueño de un paciente siempre viene con la idea de que al tratamiento, sobre todo cuando de un tratamiento quirúrgico, va a quedar maravillosamente bien, y a veces esto no es posible por el daño articular que ya el paciente trae. Por eso los estudios radiográficos seriados son muy importantes para ir comparando cómo recibimos al paciente, cómo lo damos de alta después de nuestro tratamiento y cómo va a evolucionar. La siguiente. Aquí nos presenta Gerardo las 2 vistas de un problema. Generalmente yo empiezo nada más con la radiografía del lado izquierdo, preguntándoles qué es lo que observan. Si ustedes son cuidadosos, verán que en esta parte, que es la parte distal del radio y de la ulna, muy cerca de la metáfisis, hay una sombra de mayor densidad. Entonces yo les pregunto a qué se debe eso. No hay ninguna patología que presente esa imagen. Ninguna de las enfermedades va a producir eso, y menos cuando está tan alineado al borde del hueso. Lo que pasa es que el radiólogo,
por accidente, cuando tomamos la otra vista, vemos que el paciente lo que tiene es una fractura. ¿Me sacó, Gerardo? ¿De Zoom? Sí, ya no veo la imagen. ¿Le aparece abajo de, bueno, en su pantalla le aparece el icono de Zoom, o sea, de la camarita? Me aparece uno de Zoom, pero enfrente de él dice Leave Meeting, dejar el meeting o cancelado. No, denle en cancelar, porque si le da en Leave Meeting lo va a... Ya volvió a aparecer, pero muy pequeña la imagen. Bueno, si le aparece pequeña, bueno, si pasa usted el cursor sobre esa imagen, le va a aparecer un icono como de una flechita, que es para poder hacer grande la pantalla. No sé si le aparezca. Ya. Ahí dele clic. Ya está. Entonces les comentaba, doctores, siempre se deben de tomar 2 vistas a 90 grados para tener la imagen completa. Y les estaba yo explicando que no hay ninguna patología, tenemos que ser lógicos, no hay ninguna patología que nos dé esta posibilidad, entonces tendríamos que pensar en algo más. Entonces, al tomar la otra vista, vemos que lo que tenemos es una fractura. La siguiente, por eso son importantes las 2 proyecciones. Posicionamiento, tal vez es uno de los detalles más importantes a considerar. Siempre, doctores, intenten, a veces es complejo, pero siempre intenten que el plano de las estructuras óseas sea para el chasis, para evitar deformidades por oblicuidad. Los rayos X nos incrementan el tamaño de la radiografía del hueso que estamos radiografando más o menos un 10%. Y entonces, si aparte de esto lo tomamos oblicuo, vamos a tener una imagen que de repente no entendemos. Pero el posicionamiento es fundamental para obtener una buena imagen y poder confirmar un diagnóstico. La siguiente. Aquí viene una pregunta que yo les haría, a ver si alguien quiere participar. ¿Cuál será la mejor proyección para valorar la patela? ¿Cráneo caudal o caudo craneal? ¿Qué opinan, doctores? ¿Nadie participa? Yo me acordaba que había una toma para que estaba como inclinada, como era cráneo caudal de derecho izquierdo o algo así, no sé si recuerdo mal. Bastante mal. ¿Alguien más quiere opinar? Pásame la siguiente, por favor. La patela está enfrente del fémur. Aquí ven un diagrama y aquí lo ven en una radiografía. Entonces, ¿cómo tomo la radiografía? ¿Cómo pongo el rayo? Que venga cráneo caudal, es decir, de aquí hacia acá, o en forma inversa, de la parte posterior del fémur a la patela. ¿Cuál creen que era correcta? La primera posición, ¿no? De craneal a caudal. Tú tomarías la radiografía de craneal a caudal. ¿Alguien opina lo mismo o tiene otra alternativa? Fíjense, sean muy observadores. La patela está frente al fémur y hemos dicho que la estructura que queremos ver debe quedar pegada a la placa. Pásame a la siguiente, por favor. Si yo quiero ver la patela y la articulación, pues esa es la que tengo que pegar. Esa es el chasis. Entonces, la estructura ósea tiene que estar pegada al chasis. Entonces, mi radiografía ideal es caudo craneal, no cráneo caudal. La radiografía se ve bastante bien en cráneo caudal, pero la ideal, la idónea, es caudo craneal, porque la estructura, vuelvo a repetir, que vamos a radiografiar queda pegada al chasis, y eso siempre deben hacerlo. Esa posición es más incómoda para el perro y para el que lo está posicionando, pero es la posición correcta
para revisar la articulación fémuro-tibio-patela y particularmente la patela. La siguiente, por favor. La colimación, doctores, depende del aparato de rayos X que ustedes tengan, lo mismo que el uso de parrillas antidifusoras. Ahora, la mayoría, bueno, no sé, pero muchos de los aparatos de rayos X ya son con computación, y entonces ahí, si la imagen sale un poco borrosa, le pueden dar ustedes diversos grados de densidad y la corrigen. Pero en la mayoría de los aparatos antiguos, el revelado se hacía a mano o automático, tendrían que tener en consideración la colimación. La observación de la imagen tienen que ver que tenga los datos que ustedes consideren les sirve para diagnosticar. Una radiografía analógica se llama una radiografía común y corriente. Se pueden observar lesiones de pequeño tamaño empleando una fuente de luz focal intensa con una lámpara de luz halógena. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos una radiografía sobreexpuesta, muy oscura, si le ponemos una fuente de luz, podemos ver la lesión. Lo ideal es tener una mejor radiografía, claro, pero si la única que tienen, la pueden solucionar con este pequeño truco. Sí, pero vuelvo a repetir, lo ideal es que la radiografía sea tomada adecuadamente. La siguiente. Ya tengo la radiografía de la estructura ósea que yo quiero estudiar. ¿Qué debo considerar para llegar a mi diagnóstico? Primero tengo que ver si ese hueso está alineado. Los huesos siempre de manera normal deben estar alineados. Luego, ¿qué tipo de hueso estoy examinando? Yo no sé si recuerden, jóvenes, pero en histología les hablaban de dos tipos de hueso: el hueso compacto y el hueso cortical. El hueso compacto se caracteriza por tener una serie de trabéculas que se llenan de sangre. También en esa zona articular yo voy a observar al cartílago, que no lo voy a poder ver, voy a observar los cambios que se han producido por desgaste de cartílago, porque el cartílago es fundamentalmente agua, y también me interesa ver los tejidos blandos alrededor de la estructura. Entonces son estos 4 parámetros que debo considerar cuando voy a ver una radiografía. La siguiente. Aquí dijimos que tenemos que ver si el hueso está alineado. En esta imagen radiográfica obviamente podrán observar que el hueso no está alineado, que esta placa, que es muy fuerte, se dobló. El error del cirujano, si yo les pregunto qué harían con este caso, pues alguien me diría que volviera a operar, pero aquí, si observan con detalle, ya hay la formación de un buen callo, lo cual no va a ser fácil alinear este hueso. Y el error del cirujano fue que entre tornillo y tornillo dejó mucho espacio, y aquí al centro debía haber un pedazo de hueso que seguramente él desechó. Nunca se tira una porción ósea en una fractura, pero a él se le hizo fácil desecharlo. La placa la tuvo que haber colocado bien, sería una tontera que lo hubiera colocado en esta posición, pero los metales, doctores, con micromovimientos, y el cuerpo siempre se está moviendo, las masas musculares. Si ustedes están sentados, hay movimientos; si ustedes se acuestan, hay movimiento de sus masas musculares, y obviamente es más evidente cuando ustedes caminan. Y ese micromovimiento produce algo que se llama fatiga en un metal, y al haber fatiga, el metal se dobla. Eso fue lo que pasó aquí. Entonces estamos viendo que este hueso no está alineado, y qué tendríamos que hacer para alinearlo, para darle un diagnóstico al propietario. La siguiente. Si nosotros... Doctor, Mande. una duda. Cuando se refiere a que no se tiene que tirar ninguna estructura ósea, o sea, es que si se fragmentó, ¿tienes que volver a dejar las piezas ahí? Es correcto, la mayor parte que pueda. Y si las piezas óseas, lo vamos a ver en clasificación de fracturas, los fragmentos, bueno, los pedazos, vamos a empezar, de hueso se dividen
en que sea una esquirla o un fragmento. La diferencia es la calidad de hidratación que tenga la pieza ósea. Si las piezas óseas son muy pequeñitas, lo que se recomienda es que con una pinza especial que se llama Rongier, que se usa mucho en ortopedia, las tritures, que hagas como virutas, les pongas un poquito de sangre de la zona donde estás operando, hagas una especie de masa y la pongas en su lugar. Ahí llevas muchas células progenitoras que van a ayudar en la consolidación, pero nunca se debe tirar una porción ósea, y menos cuando esta porción ósea implica pérdida de la longitud del hueso. En la radiografía anterior que vimos, la porción ósea debe sido de cierta consideración, digamos 1 centímetro más o menos, y ese hueso va a quedar más corto que el contralateral, y el animalito posiblemente lo detecte. Está estudiado que un perro puede perder hasta 2 centímetros de longitud de un hueso y no lo van a notar, porque lo que va a hacer él es cambiar la angulación al momento de caminar. En vez de que sea de 45 grados, posiblemente la reduzca a 30 y no van a notar ustedes la pérdida de esa porción ósea. Pero contestando tu pregunta, nunca se tira, excepto que ese pedazo de hueso al que nos estamos refiriendo esté infectado, porque entonces si lo pones se va a convertir en algo que se llama secuestro, y el secuestro es algo que el organismo lo reabsorbe o lo elimina a través de una fístula. Pero si nosotros estamos operando una fractura expuesta, y las fracturas expuestas la veremos en la próxima clase, pero es aquella que rompe la masa muscular y la piel y se asoma al medio exterior, y vemos que ese pedazo está infectado, ese sí no se debe de poner. Si es posible se sustituye, y si no, buscamos una manera de fijación más fuerte que la pura placa que pusieron, para que no se vaya a doblar el metal y podamos tener éxito en la reparación. Cuando nosotros, como en ese caso que vimos, dejamos que el hueso consolide, lo va a hacer. Esto se llama una mala unión. Vean, esta es la corteza original y aquí está la corteza original. Tenemos todo esto y todo esto de exceso de hueso. Así reacciona el organismo, formar un gran callo para estabilizar la fractura. Y lo mismo lo vemos aquí. Y aquí vemos que quedó un implante. Esto es un pedazo de alambre que se llama un cerclaje. Y si es muy pequeño, el organismo lo va a encapsular. Si es muy chiquito, no pasa nada. Si el metal es bastante más grande, sí hay que retirarlo. Pero vean el callo, aquí está la corteza, se sale de la línea, y más de este lado, la corteza está aquí. Y vean todo el callo enorme, pero es como el organismo intenta estabilizar esa fractura. La siguiente. El paciente queda así, doctores, con la patita desviada, el miembro queda desviado, y obviamente esto el dueño se los va a agradecer, porque venía sin caminar, y de no caminar a que camine un poquito chueco, pero lo ideal es que no pudiera suceder eso. Y aquí pueden ver, posiblemente hay un ligero acortamiento también. No sé si es la posición del paciente o es una posición real de que existe un pequeño acortamiento. La siguiente. Cuando vemos una radiografía, nosotros ya podemos empezar a sospechar la confirmación de nuestro diagnóstico. Por ejemplo, en esta imagen nosotros vemos el fémur, la patela y la tibia, pero la tibia está demasiado craneal. El fémur y la tibia deberían de estar en la misma alineación. Si ustedes trazan una línea del fémur, caen en este punto y está fuera de la alineación. Inmediatamente aquí lo que me hace pensar es que el ligamento cruzado que va entre los dos huesos sea roto, y por eso permite que la tibia se adelante. Si vemos esta imagen, doctores, esta es una imagen muy compatible con luxación patelar. Cuando la patela se sale, la tensión que hace el cuádriceps femoral, que se inserta en la cresta tibial que está en este punto, el hueso, como es maleable, el hueso no es rígido y sólido de por vida, vamos a ver que
esté curva. Y cuando tenemos que corregir la luxación patelar, si esta curvatura es muy marcada, a veces sucede la curvatura en el fémur, a veces en los dos huesos, tenemos que cortar, se llama flectomizar el hueso para poderlo corregir. Entonces, la luxación patelar, que no es el tema de hoy, debe operarse a la brevedad posible y es una enfermedad muy común, es congénita y es hereditaria en razas enanas. Cuando ustedes revisen un perrito de raza enana, cuando se lo lleven a vacunar de más o menos a los 3 meses, revisen la patela y si logran ver que tiene luxación patelar, expliquen al dueño que necesita corregirse quirúrgicamente. No es una emergencia, pero debe corregirse a la brevedad antes de que se presenten deformidades. Pero estamos hablando de alineación. Este hueso no está alineado, este hueso no está alineado. Entonces es la base de un diagnóstico de la alineación del hueso. La siguiente, por favor. ¿Qué tipo de hueso voy a tener? Bueno, aquí está su organismo, de su esqueleto, y vamos a ver que en la mandíbula, en la escápula, en las epífisis de los huesos largos, en la pelvis, tenemos mayor cantidad de hueso cortical. La siguiente, por favor. Y también tenemos que recordar que en los animales jóvenes vamos a ver la fisis o núcleo de crecimiento. Aquí ven una línea negra, aquí también se observa. Eso no es una fractura, eso es una fisis que todavía no osifica y por ahí va a crecer el perro. Ya una vez que termina de crecer, doctores, y esto se lleva, empiezan a cerrar las fisis dependiendo de qué hueso estén hablando, a partir de los 7 meses y terminan más o menos como el año y medio, 2 años, varía un poco con la raza. Y la sínfisis púbica de la pelvis, esa nunca osifica, y yo creo que eso lo hizo la naturaleza así, y sucede lo mismo en machos que en hembras, para que cuando la hembra va a parir, esa sínfisis que no está osificada pueda tener un cierto grado de distensión. Una vez que ya el perro es adulto, va a quedar con esto, una línea blanquecina. Se las muestro porque esto no significa patología, no es una patología. Esto se conoce con el nombre de cicatriz fisial. La cicatriz fisial es normal en animales adultos, no en jóvenes, obviamente. No se va a presentar porque el núcleo no está cerrado. Y esa cicatriz fisial desaparece aproximadamente a los 5 años. Les puede servir como una guía si quieren para calcular la edad del paciente, pero pues, si no, mejor le preguntan al dueño qué edad tiene. La siguiente. Y aquí vemos los dos tipos de hueso que tenemos. El hueso cortical, aquí estamos viendo un fémur, y en alguna porción del fémur, en la cabeza, de la articulación coxofemoral, vemos hueso esponjoso. Y vean las trabéculas. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, de aquí podemos tomar nosotros injerto, para hacer un injerto cuando tenemos una fractura conminuta que le falta irrigación, porque esto tiene mucha irrigación. También es muy importante recordar en dónde se localiza, y se localiza en las metáfisis. Esta es una metáfisis proximal, esta es la metáfisis distal, metáfisis proximal, metáfisis distal. Y es importante recordarlo porque en esta zona, doctores, es donde se inician y se implantan, más que iniciar, las metástasis óseas. Los tumores, para reproducirse, necesitan mucha sangre, necesitan tener una gran cantidad de nutrientes, y en el cortical no lo encuentran, lo van a encontrar en el esponjoso, y más adelante vamos a ver en qué áreas en particular. La siguiente. También tenemos que analizar de esa articulación el cartílago, que les digo que no se ve porque es por agua, la membrana sinovial sí la logramos distinguir, y el líquido sinovial. Esto es muy importante, sobre todo visualizar qué cambios ha habido en la articulación
para ver si ya el cartílago está lesionado o si el cartílago todavía no se lesiona. El cartílago se va a lesionar por la inestabilidad de la fractura, de la articulación y por el tiempo que pase. Si se rompe el ligamento craneal cruzado, inmediatamente hay una inestabilidad, pero si lo llevan en 2 o 3 días para operar, no hay daño al cartílago. Pero si te lo llevan 15 o 3 semanas, 15 días o 3 semanas después del accidente, es posible que el cartílago articular ya esté lesionado y el cartílago no se regenera, doctor. Por eso es importante una buena radiografía para explicarle al dueño que por haberlo traído muy tarde hay lesiones ya irreversibles y que la cirugía lo que va a hacer es evitar que esas lesiones sigan progresando. Ese es el efecto importante de una cirugía articular, evitar que la lesión que tiene, si se puede corregir porque es temprana, maravilloso, no va a resentir nada el perro, pero si no, va a encontrar que la articulación se degenera y se convierte en lo que nosotros llamamos enfermedad articular degenerativa, que es incurable, es controlable, pero no se puede curar, porque el cartílago, les vuelvo a repetir, no se repone. La siguiente. Para que nos quede más claro, este es el concepto de una articulación sana. Aquí está el cartílago, ese blanco que ven aquí. Este cartílago no tiene prácticamente irrigación y tampoco tiene inervación. Por eso nosotros podemos caminar sin dolor. Cuando este cartílago se lesiona, esto que está en azul, que es el líquido sinovial, va a filtrar, y aquí, en el epífisis, vamos a encontrar el hueso subcondral, que es brutalmente inervado y doloroso. El dolor en una articulación, doctores, no se produce en la articulación per se produce en las estructuras que lo conforman. La membrana sinovial es muy inervada y la cápsula articular también es muy inervada. Entonces, nuestros tratamientos deben ir encaminados a quitar el dolor de estas estructuras. El cartílago no duele, lo pueden machacar y no le va a doler. Lo que nos va a servir la radiografía es ver cuando este cartílago se lesiona, produce cambios en el hueso. Entonces nosotros lo que vemos son los cambios en el hueso para decirle al dueño, mira, te lo voy a operar, pero ya tiene cambios degenerativos que yo no puedo evitar. Entonces que les quede claro, doctor, el dolor en una articulación se da en la membrana sinovial y en la cápsula articular, no en el resto del cartílago. Ese no puede sufrir dolor porque no tiene terminaciones nerviosas. La siguiente, por favor. ¿Cómo sé yo que un cartílago está dañado? Hay rasgos radiográficos. Esta zona blanquecina se llama esclerosis ósea. Y aquí veo la cabeza del húmero deformada, aquí veo un pico. Esto se llama un osteofito. Pero además ya veo en la cápsula articular esos fragmentos del cartílago. Estos se llaman entesofitos. Y así yo le puedo decir al dueño que esta articulación ya no tiene cartílago y que si lo tiene debe estar muy dañado, ya no vamos a poder hacer muchas cosas. Y aquí no se ve, pero los cambios que produjo esa lesión articular es lo que me permiten decirle al dueño un pronóstico. Si nosotros hacemos una necropsia de ese paciente, vamos a encontrar que una articulación normal es como esta. El cartílago es nacarado, brillante, liso, y cuando se lesiona se esfacela, se muere. De esta manera, esta porción de cartílago muerto se va a separar y va a formar estos entesofitos. Cuando hay una deformación en el hueso se llama osteofito. Cuando ya es fuera del hueso, eso se llama entesofito. La siguiente, por favor. Y aquí lo vemos. Es una radiografía donde vemos que el paciente presenta entesofitos, presenta un osteofito. Esto está recubierto de cartílago y ya está lesionado. ¿Por qué lo sé? Por los cambios. Aquí hay una esclerosis, vean esa línea blanquecina. Vean esta cabeza, aquí tiene un piquito con otro
osteofito. El cuello, que ustedes no están familiarizados, ha cambiado su forma, se ha achatado. Y obviamente aquí el diagnóstico es displasia de cadera con gran lesión al cartílago. Aquí se ve un poco aplanado incluso. La siguiente, por favor. Cuando tenemos que examinar la siguiente función, que es daño a los tejidos blandos, pues cuando la fractura es expuesta, como en este caso, pues lo vamos a ver, porque vemos el hueso. Estoy en clase, Luis, o en 2 horas, por favor. Y cuando lo veo en una radiografía, veo que el hueso está muy desalineado. Esto me hace sospechar que posiblemente rompió la masa muscular y la piel. Cuando veo al paciente, pues es muy claro darse cuenta. Pero en una radiografía lo que tengo que considerar es el desplazamiento, qué tan fuerte fue el desplazamiento o qué tan corto fue el desplazamiento. La siguiente, por favor. Ok, ya vi mi radiografía, ya vi si está alineado, ya vi en qué parte del hueso está la lesión, ya vi la lesión que puede haber en el cartílago y la lesión que puede haber en los tejidos blandos. Ahora me voy a concretar al hueso en sí lesionado. Hagan de cuenta que separaran el fémur del conjunto del organismo. ¿Y qué tengo que evaluar a cada hueso que esté lesionado? Primero la cortical. La cortical va envuelta siempre en el periósteo. El periósteo nunca lo vamos a ver en una radiografía, doctores, si está normal. Luego voy a estudiar el endosteo, la cavidad medular y finalmente los tejidos blandos. Vamos por orden. Esto es la cortical en el hueso. Todo eso. Si hay alguna irregularidad aquí la voy a detectar. El periósteo está pegado a esto con una fina capa como si fuera un plástico pegadísimo. Cuando el periósteo es agredido, va a reaccionar y lo vamos a ver más adelante qué tipo de reacción presenta. El endosteo va por dentro y también se puede afectar, como en el caso de panosteitis, y la cavidad medular también la tenemos aquí, y los tejidos blandos pues es todo lo que está alrededor del hueso. Esas 5 estructuras las tengo que examinar en cada radiografía de cada hueso. Aquí examinaría las mismas estructuras en la pelvis, no la columna porque la radiografía no está tomada para columna, pero podía examinar la pelvis y podía examinar los 2 fémures, tanto el derecho como el izquierdo, checando estos componentes. Repito, cortical y periósteo van juntos, pero no se ve, a menos que el periósteo sea agredido. El endosteo y la cavidad medular son juntos y los tejidos blandos. La siguiente, por favor. Aquí tenemos un bonito ejemplo. Vemos el radio y vemos la ulna, pero la ulna la notamos que tiene un aumento de volumen en su cortical, ¿sí? Pero el periósteo no está afectado. ¿Y por qué les digo que el periósteo no está afectado? Porque es el primero que se afecta en caso de neoplasias y es muy importante poderlo reconocer. Vemos que circunscrita la lesión. Esto lo que se conoce con el nombre de quiste óseo. No es maligno, no produce daño. A lo mejor es un hallazgo que le llamamos en imagenología hallazgo accidental. Tomaba para otra cosa la radiografía y aparece. O puede ser que la masa muscular que está alrededor se esté molestando y le duela un poco. Esto lo pueden cortar acá y eliminar todo el quiste, ¿sí? O no hacerle nada si no tiene problema el perrito, quitarle el dolor nada más. Pero es una neoplasia benigna, se llama quiste óseo. En el lado derecho de ustedes vemos otra lesión. Esta es una fractura. Y para quien me preguntaba, por ejemplo, a alguien se le podría tirar este fragmentito óseo. Esto no se tira, esto se coloca en el lugar que debe estar en el hueso.
pero también aquí vemos que está lesionado, obviamente el hueso. Esto es una fractura reciente. Si ya tuviera tiempo veríamos la formación de un callo. Eso también nos ayuda mucho a la radiografía para valorar la antigüedad del problema. La siguiente. Vemos la estructura perióstica. Aquí la ven muy bien. Aquí está la corteza. Aquí se ve una reacción perióstica. Aquí está la corteza. Aquí ven la reacción del periósteo. Esto es una neoplasia. Esta es una infección. La infección siempre va a abarcar todo el hueso y otros huesos. La neoplasia es siempre muy circunscrita. Y aquí vemos algo interesante. Este espacio que ven aquí, doctores, se llama bostezo articular. Y esta mancha blanca se llama esclerosis. Y aquí ven una ligera reacción del periósteo. No sé si la logren distinguir. Yo aquí en mi pantalla sí lo veo. Esto me indica que esta articulación está siendo inestable y que tengo que buscar la causa de esa inestabilidad. Aquí mis colegas es donde se confunden. Ven esa radiografía que aparentemente se ve normal, le mandan un analgésico al paciente o un antiinflamatorio y el paciente va a mejorar 2 o 3 días, pero después regresa y nunca buscan la causa que está produciendo esa inestabilidad. Y si ustedes son observadores aquí, vemos la cicatriz facial. Esto me indica que este paciente debe tener alrededor de 5 años de edad. ¿Sí? Pero es importantísimo esta radiografía, doctores, que aprendan que la primera manifestación de una enfermedad articular es la esclerosis, que se presenta alrededor de la articulación con ligeras modificaciones en el periósteo, como lo ven aquí. Esto ya es muy avanzado, es una reacción muy violenta ya, igual que en este caso. Esta es infección, vuelvo a repetir, y esto es una neoplasia. La siguiente. El endostio, doctores, va por la parte interna del hueso, y aquí tenemos un caso de neoplasia, porque ahí miren, el periósteo muy lesionado está en la metáfisis del hueso. Este es el radio, y significa que la metáfisis es la parte distal, que está, que recuerden nuevamente que todas las metáfisis, lo que tenemos dentro de ellas es hueso esponjoso. Y vean esta reacción del periósteo tan brutal, tan separada del hueso, ¿sí? Entonces, aquí estamos sospechando de una neoplasia. Vean cómo el radio está afectado, pero vean cómo la urna está limpia. Las metástasis no contaminan los huesos cercanos. Puede ser que hagan metástasis en otra parte, pero no en el hueso cercano. Esta urna está perfectamente limpia. Pero vean cómo el problema neoplásico ya invadió el endostio. Esta cavidad que se ve tan limpia, aquí se ve nebulosa, porque el endostio también ya está inflamado, ya está lesionado, ¿sí? La siguiente, por favor. Y la cavidad medular, hay una sola patología, bueno, puede haber alguna otra, pero la más común se llama panosteitis eosinofílica. Esta es la imagen normal de una cavidad, y aquí la vemos ocupada, porque la panosteitis lo que produce es una inflamación de la cavidad medular. Entonces cambia su densidad de prácticamente gris, casi se convierte en una densidad casi ósea, y por eso le duele mucho al perrito, porque hace mucha presión sobre la cavidad medular. Entonces ahí estamos viendo la cavidad medular y estamos viendo cada una de las estructuras que forman ese hueso y cómo se lesiona. La siguiente. Ok. Algo que es muy importante, doctores, es este letrero que ven ustedes acá. Las radiografías no hacen diagnóstico, las radiografías nos confirman el diagnóstico. Y yo tuve que haber revisado a mi paciente y sospechar de alguna patología, y le voy a tomar el estudio radiográfico para confirmar que la patología que yo pensé es correcta, y a partir de eso hacer un plan quirúrgico. ¿Es operable? ¿No es operable? ¿En qué momento se debe de operar? O si le voy a dar un tratamiento médico nada más. Para eso nos sirven las radiografías, para confirmar
diagnóstico, no para hacer diagnóstico. La siguiente, por favor. Para realizar una correcta interpretación se debe contar con una radiografía de calidad diagnóstica. No sé si alguno de ustedes recuerde qué es una radiografía de calidad diagnóstica que me pueda ayudar. Se oyen opiniones. A ver, muchachos. En las estructuras, las partes del hueso que estamos buscando. No te entendí. ¿Podrías replantear de qué estás hablando? De la calidad diagnóstica. Sí, por eso. ¿Qué requisitos necesita una radiografía para que se le llame radiografía de calidad diagnóstica? Que se vean los diferentes patrones, las diferentes densidades de hueso. No. ¿Y del tejido? ¿Alguien más que se recuerde algo de radiología? Porque una mala radiografía Pues no puede... A ver, dime. Pues que la exposición, bueno, en primera la posición del paciente, la toma radiográfica y la exposición de la toma deben ser las correctas para la zona que queremos observar. Ok, la posición es fundamental. ¿Qué otro elemento? La posición, la toma y la exposición La toma... radiográfica. Sí, pero no te entiendo qué me quiere decir. Sí entiendo lo que dice la toma, pero no entiendo qué quieres decir con la toma. No sé si me explico. Sí, bueno, por ejemplo, si queremos tomar una radiografía de columna, no vamos a tomar una toma lateral izquierda, lateral derecha, sino una torso ventral o algo así. No, o sea, tenemos que elegir la toma correcta. Puedes tomar las dos, pero... Bueno, sí, dependiendo de lo que busquemos. Por eso, entonces, la posición te la compro totalmente, es importantísima. ¿No te acuerdas de otro factor? La entrada del rayo. No. El miliamperaje. Tampoco. Eso te va a dar algo, está relacionando esos factores que afectan a la radiografía, pero eso tiene un nombre. ¿Cómo se llama la afectación de esos elementos en la radiografía, en la película? Dame la siguiente, por favor. Ok, miren. Para tener una radiografía, si no es calidad, no puedo yo diagnosticar. Supongamos, espero que lo recuerden, los perros sufren de una patología quirúrgica que se llama no unión del proceso ancóneo. El proceso ancóneo, si ustedes recuerdan su anatomía, es una pequeña saliente ósea que está en la ulna que articula con la corredera del húmero y la estabilidad. ¿Okay? Aquí está una excelente radiografía, excelente, una radiografía medio lateral del húmero, del radio y de la ulna. El proceso ancóneo se encuentra en la ulna, pero como está entre los hemicóndilos del húmero, si yo no flexiono esa articulación, nunca lo voy a ver. Aquí yo no podría diagnosticar, aunque clínicamente le doliera al perro y yo sé que tiene no unión del proceso ancóneo, porque no colocaron correctamente al paciente. En esta otra están bien colocados y aquí veo la apófisis del ancóneo. Ese piquito es lo que yo aquí no logro distinguir porque quedó entre los dos hemicóndilos. Entonces tengo que hiperflexionar la articulación para poderlo ver. Entonces es muy importante la posición del radio. Es fundamental para tener una buena imagen. La siguiente. Ok. Lo que tú me decías de todos estos artefactos de la toma de la radiografía se llama contraste. Aquí tengo una radiografía subexpuesta, es decir, no veo nada. Distingo que era una columna vertebral, pero fuera de ahí no veo absolutamente nada. A este le faltó penetración o le faltó tiempo, y eso depende de tu aparato de rayos X.
Aquí por el otro lado tenemos una radiografía sobreexpuesta. Quemaron todo, aquí no puedo ver ningún tejido blanco. Esto es muy común que los que hacen ortopedia pidan este tipo de radiografía, pero además ven el hueso, no ven ninguna otra estructura de la que nosotros hablamos. En cambio, esta radiografía vemos el hueso, vemos los tejidos blandos, vemos la zona articular, y esta es la mejor radiografía de esas tres. En esta es la peor. Esta me va a dar un diagnóstico del hueso, pero no de los elementos que están alrededor de esa lesión. Y en esta puedo detectar todo. Entonces, vamos con posición y contraste. La siguiente. Importantísimo el marcaje, doctor, para que se considere una radiografía de buena calidad. Aquí yo debo suponer que la cabeza del perro está acá, y este es el lado derecho y este el lado izquierdo. Y me dicen, bueno, la patología está en el lado izquierdo del perrito y opera. Preparan el lado izquierdo y resulta que estaba aquí, porque la radiografía, con girarla, si yo volteo esta radiografía, si yo la giro, me quedan las estructuras en sentido inverso, lo derecho al lado izquierdo. Por eso siempre hay que marcarla para saber cuál es el lado que me están indicando. Por desgracia no hay un parámetro de marcaje universal, como hay otras cosas una normatividad universal. No existe para marcar. Usted puede marcar donde quiera. En la facultad normalmente marcamos en el lado superior derecho de la radiografía. Y yo sé que este es el derecho. También pueden usar lo que se llaman marcajes adicionales. Podría yo poner una D aquí, que significa derecha, y una I de izquierda. Generalmente las letras que tienen es una L de right, de derecha, y una L de left, de izquierda en inglés. Pero lo importante es que lo marquen, doctor, para saber exactamente qué hueso es el que estoy viendo y de qué lado. Entonces son los tres elementos importantes que debe tener una radiografía para que la considere calidad: posición, contraste y marcaje. ¿Ok? La siguiente. Ya teniendo mi radiografía de buena calidad, voy a empezar a interpretarla, y lo primero que debo considerar es ese hueso que me están mostrando a quién pertenece. A un cachorro que puede ir hasta los 9 meses, a un perro joven que va hasta los 13 o 15 meses, a un adulto que va de 13 a 84 meses, y a un geronte que va después de los 255 días, que es mayor a 7 años. Aquí muy abusado nada más con una cosa: las razas enanas viven más tiempo que las razas gigantes. Un chihuahueño promedio debe vivir 15 a 20 años. Un San Bernardo va a vivir de 10 a 12, 14 cuando ya muy grande. Entonces, si tienen ustedes un perrito chihuahueño de 7 años, no es un geronte, es un perro maduro, es un adulto. Pero si ustedes tienen un San Bernardo de 7 años, ese ya es un geronte. Y luego voy a ver en qué tipo de hueso asentó la patología. ¿Está en el trabecular o esponjoso, o está en el hueso cortical? Y esto ya me va a ayudar. Y vuelvo a repetir, las neoplasias siempre van a sentar, bueno, no me gusta la palabra siempre porque es muy cortante, frecuentemente se localizan en el hueso cortical, perdón, en el hueso trabecular y no en el cortical. Las infecciones generalmente son en el cortical y no en el trabecular. Puede haber excepciones porque estamos hablando de biología. La siguiente, por favor. ¿Qué debo considerar también? Un factor que se llama estadística. La luxación patelar es característica de razas enanas, como les he dicho. La displasia de la cadera, el bulldog, es el perro que más la sufre, y la sufren todos los perros. Las razas, voy a ver un perro acondroplásico cuyos huesos son diferentes, y no me debo de confundir de que tenga una patología porque ese hueso esté medio chueco.
o longilíneas, donde los huesos son perfectamente bien definidos. Entonces, estos, estadísticamente, yo si veo una radiografía de un chihuahueño que le duele la patita, que cojea grado 2 o 3, como lo vimos la clase pasada, pues lo que voy a diagnosticar casi sin equivocarme es luxación patelar, pero sí lo hago con todas las enfermedades y también considerando nuevamente en insistir en que las razas acondoplásticas sus huesos tienen una diferente conformación, el fémur es más ancho, más chueco, y no confundir que haya alguna patología. La siguiente. Vean el resultado de una estadística, doctores. Los sarcomas osteogénicos afectan más las extremidades torácicas que las pélvicas, es decir, lo vamos a encontrar más al frente de nuestro paciente que en la parte caudal. En los miembros torácicos, la localización más frecuente es lejos del codo. Y aquí vemos, aquí está el codo, y estamos lejos del codo, en la metáfisis del radio distal y en la metáfisis proximal del húmero. Mientras que en las extremidades pélvicas es cerca de la rodilla, aquí está la rodilla, y siempre el tumor casi se sienta en la metáfisis distal del fémur o en la metáfisis proximal de la tibia. Entonces, esto nos ayuda mucho para saber la estadística y nos olvidamos de ella nosotros cuando interpretamos una radiografía. La siguiente, este es un ejemplo de por qué tenemos que poner atención a qué parte de la estructura ósea. Y aquí está el ejemplo, doctores, miren. Esto es la metáfisis proximal del húmero con una neoplasia, la metáfisis distal del radio, estos son miembros torácicos, y en miembros pélvicos lo vemos en la metáfisis del fémur y en la metáfisis de la tibia. Entonces, es así como nos ayudamos nosotros a interpretar. Y obviamente luego vamos a empezar a ver qué le pasó al periósteo, qué le pasó al ojo cortical, qué le pasa a la cavidad medular, y con esos datos vamos a llegar a un diagnóstico presuntivo. Las radiografías no confirman más que hay un tumor, ¿sí? No les dice qué tipo de tumor es. Luego pueden decir por estadística, el tumor más frecuente en perros es el osteosarcoma, y pueden decir esta imagen es compatible con una neoplasia que puede ser un osteosarcoma. Los tumores nada más se diagnostican específicamente a través de una biopsia de hueso y mandar la patología para que la analice. Entonces ahí sí le podemos poner nombre y apellido al tumor, pero si no lo tenemos, eviten en radiología dar diagnósticos como esto es un osteosarcoma. La idea es, esta imagen es compatible con una neoplasia, como la neoplasia más frecuente es osteosarcoma. Ellos están dando ustedes una guía, pero en un veredicto. La siguiente, por favor. Como les decía, yo no puedo hablar de la parte proximal del hueso porque tengo varias estructuras, o de la parte distal. Vamos a estudiar el hueso en sus partes que lo forman. La epífisis, no la voy a ver, está cubierta de cartílago. La fisis, en animales jóvenes, porque es el centro de osificación. La metáfisis, es donde tengo el tejido esponjoso. Y la diáfisis, que es la parte más, pues por decirlo la que están más familiarizados con ella, es como un tubo. Todo esto, doctores, está formado por estas células. Los osteocitos que la forman, los osteoblastos que la mantienen, y los osteoclastos, que son los que son como los que reciben la basura, pues, son los que destruyen parte del hueso. El periósteo y el óseo. Pero esto no lo vemos. En una radiografía nunca van a ver una célula, no van a ver el periósteo ni el endósteo, excepto, vuelvo a insistir, hasta que se afecta el periósteo y el endósteo. La siguiente. Y aquí lo vemos. La 1 es la epífisis, 2 es la fisis o núcleo de crecimiento. Cuando ya cerró esto, recuerden que se convierte en cicatriz fisial. La metáfisis, si ustedes observan la radiografía, aquí hay un poco más de densidad que en la diáfisis, que es el central, la diáfisis. Y esta diáfisis sí la podemos subdividir
en 3 secciones: proximal, media y distal. Y de esa manera nos referimos a cuando hay una lesión, decimos la lesión está en la metáfisis distal, proximal, o está en la diáfisis en el tercio medio, pero no pueden decir la lesión está en el tercio medio del húmero o del fémur, porque todavía les queda toda la parte proximal con la epífisis y con la fisis. Recuerden, la metáfisis es la parte más irrigada y existe en la parte proximal y distal, y la diáfisis, que es la parte central del hueso, es la única que podemos dividir en tercio proximal, medio y distal. De las otras partes del hueso tenemos que ser muy específicos cuál es la que está lesionada. La siguiente, por favor. ¿Ok? Pero estos cambios, ¿qué le hacen al hueso? Bueno, esos cambios lo que le hacen son 2 procesos. Lo destruyen, a eso se le conoce osteólisis, o hacen que produzca más hueso, a eso se le conoce como osteogénesis. Y estos 2 cambios, doctores, que son los únicos que suceden en el hueso, afectan el tamaño, la forma, la posición, la densidad, el contorno y el número de... Y muchas veces están mezclados, es decir, se puede afectar el tamaño y la forma, se puede afectar la forma y la posición, se puede afectar la densidad y la forma y tamaño. Entonces, no vienen por separado, pero es como afectan. No hay otra forma en que afecten. Vamos a analizar cada uno de ellos. La siguiente. Por ejemplo, la osteólisis, es decir, la desmineralización, cuando es generalizada, como en este caso, tienen que buscar la causa de todo esto. La causa más frecuente es hormonal, obviamente, y en los perros es de tipo nutricional. Cuando un animalito, ahora ya afortunadamente ya casi no sucede porque hay muchos alimentos comerciales y eso facilita la nutrición de los perritos y de los gatos, pero anteriormente a los gatos era en los pueblos, pues sigue siendo la costumbre de alimentarlo con puras vísceras y particularmente lo alimentaban con bofe. El bofe es el pulmón. Todas las vísceras son muy ricas en fósforo y pobres en calcio, entonces ahí se rompe el desbalance y por eso se produce esta desmineralización del hueso, que se conoce como hiperparatiroidismo nutricional secundario, porque también hay primario, pero este es secundario a una mala alimentación, y es una osteólisis generalizada, una destrucción del hueso de manera general. La siguiente. Tenemos la osteólisis localizada o la lisis, cualquiera de los 2 términos podemos utilizar, y es muy importante ubicarla porque nos va a indicar nos va a indicar si la lesión es neoplásica o es infecciosa. Y tenemos una osteólisis geográfica de bordes regulares o de bordes irregulares. Nuevamente estamos en la metáfisis. Apolillada, esto generalmente indica una neoplasia benigna. La apolillada, como si tuvieran un pedazo de madera vieja, toda llena de hoyitos, es característica de infecciones. Y la permeable, que es cuando la corteza se rompe, es característica de neoplasias malignas. Entonces, esta nos ayuda más que la osteólisis generalizada, porque la osteólisis generalizada en la actualidad se presenta muy raras veces. En cambio, la osteólisis localizada la van a encontrar en muchas patologías. Y vuelvo a repetir: geográfica, quistes óseos; apolillada, infección; y permeable, neoplasia maligna. La siguiente. La osteogénesis, que es la producción de hueso, entonces la encontramos sólida en todos los huesos o interrumpida alrededor de una neoplasia. Y una neoplasia va a producir hueso y va a destruir hueso, ¿sí? Entonces es un juego de ver quién gana la batalla, si las células buenas que se están produciendo
o las células malas que están destruyendo el hueso. Y generalmente es sólida en infecciones, se lesiona todo el periósteo y produce una sobreproducción de hueso. Esto es menos común que la osteólisis. La siguiente. Y aquí es donde empezaría yo a preguntarles a ustedes, miren, aquí dijimos que habían 6 factores que se modifican, una de ellas es el tamaño. Aquí vemos a un cachorrito. ¿Por qué sé que es un cachorrito? Porque sus núcleos de crecimiento, si lo examinan con detalle, están abiertos. Vean. No han cerrado. Entonces este animalito debe tener como 3 meses. Y luego veo el cuerpo de la vértebra, cuadradito, cuadradito. Ahí ya no lo veo muy bien porque está sobrepuesto con la costilla. Pero aquí desaparece. ¿Qué le pasó? No se puede ir a ningún lado, ¿no? Aquí lo que tenemos, doctores, si ustedes examinan la columna vertebral, hay una gifosis, un levantamiento y luego vuelve a ser normal. El daño está acá. Y contamos siempre las costillas de atrás hacia adelante, porque la 13ª costilla se inserta en la última vértebra dorsal. Entonces cortamos de allá para acá las vértebras para saber en cuál está. Aquí tendríamos, aquí hay una también importante, el perro no está bien colocado, porque miren, ¿cuántas costillas tiene el perro? ¿Se acuerdan? 13. ¿Ok? Y aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eso no es normal. Lo que pasa es que el perro está girado y vemos la costilla de un lado y la del otro. Y así no es la correcta toma. La correcta toma es que veamos una sola como esta, para no confundirnos. Entonces nuestra lesión está entre la 9 y 10 vértebra lumbar. Y aquí lo que se modificó es el tamaño. Y el tamaño, la siguiente, Gerardo, por favor, se modifica en fracturas por compresión de la columna vertebral, que es lo que estamos viendo, en hemivértebra, que es muy común en las razas brachycéfalas como el bulldog, y así es genético, y el cierre prematuro de la fisis del radio de la ulna. Ahí se cambia el tamaño, porque al cerrarse la ulna el radio sigue creciendo, la ulna queda más pequeña que el radio. Son las 3 patologías donde más frecuentemente vamos a ver cambios en el tamaño de un hueso. La siguiente. La forma. El radio debe ser recto, entonces, como la ulna. Pero aquí vemos que la ulna, su núcleo de crecimiento está cerrado y el del radio está abierto. Vean ustedes esta línea. Eso indica que está abierto. Esto se cierra y esto sigue creciendo. Entonces se encurva, lesiona el carpo, se luxa y a veces se luce el codo. Eso es gravísimo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado para diagnosticar esta patología, que es muy fácil de diagnosticar. Con una simple radiografía se puede diagnosticar y el hueso cambia su forma, el radio debe ser recto. Aquí en una luxación patelar, aquí está la patela, al estar jalando en forma incorrecta, no al centro, la tibia se convierte en una tibia sigmoidea, se llama, una tibia con curva, ¿sí? Entonces esta tibia que era recta se ha vuelto semicurva, entonces está cambiando su forma el hueso. La siguiente. ¿En dónde se cambia su forma el hueso? En una luxación patelar, en el cierre prematuro de la fisis del radio de la ulna, en fracturas, en neoplasias, en infecciones y en artrosis. Ahí cambia la forma del hueso porque se destruye hueso por las patologías que estamos señalando. La siguiente. Su posición. El ejemplo más clásico es la patela. Esta es la patela, debería estar en la corredera troclear. Si tomamos una radiografía que se llama scanline algunos le llaman una posición flexionada, pues vamos a ver que la patela, que debería estar aquí en el centro de la corredera troclear del fémur, pues parece un satélite, parece una luna. Entonces esta posición que se toma para ver qué tan profundo está la corredera troclear no es necesaria, porque si hay luxación quiere decir que la corredera no está profunda. Pero esta es perfecta, esta posición, para demostrarle al dueño
que la patela está fuera de su lugar y que necesita operarse para regresar esa patela a su posición. Si no, se va a formar, se va a presentar una enfermedad articular degenerativa. ¿Sí? Esa es una luxación patelar grado 4 bastante grave. Y hay 1, 2, 3, 4 de la más grave de todas, porque esta patela no es fácil ya regresar a su lugar. Entonces, tengan mucho cuidado cuando quieran ver ustedes a un paciente con luxación patelar y que le quieran demostrar al dueño que sí la patela está fuera. Esta es la mejor posición. La siguiente. ¿En dónde vamos a ver qué cambios del hueso? En las luxaciones de todas las articulaciones, coxofemoral, patelar, hombro, codo, y obviamente en las fracturas también cambian su posición del hueso. La siguiente. La densidad esta es uno de los factores que más debemos estudiar con cuidado. Bueno, tenemos que considerarlos todos. ¿Sí? Y la densidad puede disminuir o puede incrementarse en el mismo hueso. Y puede ser localizada o puede ser generalizada. La siguiente, por favor. La disminución localizada será en quiste óseo, osteocondritis disecante, necrosis avascular de la cabeza femoral, sarcoma osteogénico y osteomielitis crónica. Disminuye la densidad del hueso en un punto dado. La siguiente. Y aquí lo vemos. Aquí disminuyó la densidad. Si ven esta radiografía, aquí disminuyó la densidad, disminuyó la forma, disminuyó el contorno. Lo que no cambió su posición ni el número. Sigue siendo un solo hueso y sigue estando en su posición. Pero para que vean que van unidos estos factores, y eso nos lleva a un diagnóstico que les comentaba, esta la habíamos visto hace un momento. Esto es un quiste óseo. La siguiente, por favor. Aquí tenemos una radiografía de la escapulohumeral, y si son observadores van a ver que aquí la densidad está disminuida. Esto es una osteocondritis disecante. ¿Sí? Es un perro joven, apenas está cerrando su fisis, y efectivamente la enfermedad de osteocondritis es característica de animales jóvenes y grandes. Se puede presentar en cualquiera, pero hablamos siempre de la frecuencia. Es más frecuente en razas grandes, en crecimiento rápido, y eso es un detalle. Las razas grandes, doctores, cuando se lo lleven a consulta y les pregunten sobre alimentación, y si no ustedes tienen que indicarle al dueño cómo alimentarlo, alimentenlos, como yo les digo, de manera diafrana. ¿Qué significa de manera diafrana? No sé si vieron las fotografías cuando en Biafra azotó el hambre. Las personas se veían los músculos y la piel pegada al hueso. Pues así debe crecer un perro de raza gigante, no sobrealimentarlo, no darle vitaminas extras, etc. Porque lo único que hacen es que el hueso crezca más rápido, pero lo que no crece a la misma velocidad son los músculos, los nervios, los ligamentos, los tendones, y entonces vienen deformidades. Entonces procuren que los perros escojan el alimento que quieran, sigan las indicaciones del alimento. De repente dice, dar una taza, y la taza viene ahí dentro del bulto, y la persona le da una taza en la mañana y en la tarde. No, esa taza es para todo el día, y le puedes dar 20 veces de comer, pero es de esa misma taza que la vas a dividir en 2, en 3, o en las porciones que quieras. Pero no quiere decir que cada vez que debe de comer le tienes que dar la taza completa, y eso favorece que estas patologías no se presenten tan fácilmente. La siguiente, por favor. Aquí vemos otro caso muy bonito, es una necrosis avascular, no sé si la observen, se ve mucho mejor aquí. Una lisis geográfica. Aquí esta patología se presenta por falta de irrigación, y aquí lo que hay que hacer es cortar esta cabeza con el cuello, y el perro queda muy bien. Este espacio se va a llenar de tejido fibroso, y eso tarda más o menos 3 meses, entonces el perrito va a estar claudicando mucho al principio de la cirugía, y paulatinamente, conforme se forme ese tejido fibroso, va a ir desapareciendo la claudicación hasta que desaparece totalmente. ¿Ok? La siguiente. Aquí tenemos otro caso, miren, lisis geográfica. Pero aquí, doctores, ya la lisis es, si ustedes observan con detalle, viene la corteza, se pierde aquí,
aquí vuelve un poquito de corteza, aquí se vuelve a perder. Esto es un análisis permeable y esto es muy sugerente, el mismo caso, muy sugerente de neoplasia. Si ustedes observan, la cicatriz facial ya casi no existe, quiere decir que este animal tiene de 5 a 6 años, es la edad promedio en que se decía que estadísticamente se presentan las neoplasias, y vemos que también hay una reacción del periósteo y una reacción del endósteo. La siguiente. La disminución de la densidad generalizada va a suceder en 2 factores. Nutricionales, ya se les había señalado yo, el hiperparadismo nutricional secundario. Metabólica, hiperparadismo renal secundario. Esto, el hiperparadismo nutricional secundario es en animales jóvenes. La metabólica es en animales viejos. Y tenemos genéticas, no podemos hacer nada con ellas. Hipotiroidismo congénito y osteogénesis imperfecta. Son los factores donde la densidad del hueso de manera generalizada va a desaparecer. Como pueden ver, son 4 enfermedades, no es difícil de ubicarlas, y son, sobre todo las genéticas, son raras. Este es por una mala nutrición y este es por una deficiencia en el riñón. La siguiente, por favor. Aquí tienen un caso de hiperparadismo nutricional secundario. Vean cómo todos los huesos han disminuido su densidad. Claro, se pueden acompañar de la patología. Aquí tenemos una fractura. Pero si ustedes entran a operar ese hueso, se les deshace en la mano. Se les queda en la mano como polvo. Entonces lo que tienen que cambiar es la dieta, y a lo mejor las cirugías se le evitan. Porque es un animal muy joven, sus núcleos de crecimiento están abiertos. Tiene la ulna íntegra que le serviría de apoyo, y a este perrito no habría que operarlo, habría que modificarle la dieta, y seguramente en un mes está muy bien. La siguiente. Aquí tenemos el hipoparadismo renal secundario. Esta es una mandíbula, doctores. Vean cómo los dientes están como insertados en una masa muscular. Esto también se conoce como mandíbula de caucho, porque esa mandíbula se mueve para un lado y para el otro. Aquí lo que hay que corregir no es la nutrición, aquí lo que hay que corregir es su función renal. El riñón está excretando demasiado calcio y habría que buscar la causa por lo que esto está sucediendo. Es en animales ya adultos y generalmente tendiendo a gerontes. La siguiente, por favor. Aquí vemos un hipotiroidismo congénito, doctores. Yo nunca lo he visto, es muy raro. Esta fotografía está tomada del libro y es cómo afecta los cuerpos vertebrales. Nunca he visto uno, pero la literatura lo señala, donde también disminuye todo el hueso. La siguiente. Aquí tenemos lo que se llaman huesos de cristal. Seguramente lo han visto más en los niños, que es una calcificación imperfecta. Vean cómo el hueso está muy delgadito. Aquí hay una fractura. Este perrito con bajada en una escalera se puede fracturar. Esto no es fractura, doctores, este es un núcleo de crecimiento de la cresta tibial, pues tienen que estar familiarizados. Si esto estuviera fracturado, ahí sin este ligamento rotuliano, este pedazo óseo estaría por acá, porque el ligamento lo jalaría hacia arriba. Por eso les digo que no hay fractura, la fractura está acá. Y no hay mucho tratamiento. Estos perritos, posiblemente la mejor opción es ponerlos, sacrificarlos, pues. La gente dice ponerlos a dormir o eutanasia. Lo que pasa es que el término eutanasia se usa para, se define más bien como una muerte digna y sin dolor en casos de desahuciado. Y este perro no está desahuciado, tiene que tener miles de cuidados para correr. Los niños que nacen así prácticamente viven en una burbuja y no hay hasta ahorita un tratamiento que los corrija. En perritos que no lo van a poder cuidar, pues lo mejor es, como le digo, matarlos. Es la palabra adecuada. Es una palabra muy fuerte, porque ¿qué hacen con ustedes con una vaca que está sana, un cerdo o un ave? La llevan un raso y la matan, ¿no?, para comerla. Bueno, este perro es
sano, entre comillas, y lo tendríamos que matar. Este perro puede vivir así, sí se puede vivir. Va a sufrir, sí va a sufrir, pero no es una enfermedad terminal. Que la enfermedad no mata al paciente, que es cuando sabíamos el término de eutanasia. Pero porque como suena muy bruto decir matar, usamos el término eutanasia, usamos el término ponerlo a dormir, pasarlo a mejor vida. Son tres términos que se usan. Y no usan la palabra sacrificio, porque la palabra sacrificio significa la muerte de un ser ante un dios, como los sacrificios que hacían los aztecas. Que sean muy cuidadosos con su lenguaje. La palabra más utilizada va a ser la eutanasia, aunque ustedes estén conscientes que no están eutanasiando a un perro, lo están matando. El resultado es el mismo, quitarle la vida. Pero el dueño se siente menos mal cuando le dicen, lo voy a poner a dormir, vamos a practicar la eutanasia, a que se dicen, lo voy a matar. Sean muy cuidadosos en eso. La siguiente, por favor. Okay. Cuando tengo aumento de la densidad ósea, en caso de panosteitis, hipervitaminosis A, formación de un callo óseo, osteomielitis, osteoartrosis o neoplasias. Son las más frecuentes, doctor, no son las únicas, para que no vayan a confundirse. La siguiente. Aquí vemos un caso de panosteitis. Esta es una cavidad medular normal, esta no es normal, esta está más radio opaca. Aquí lo vemos también. Esto es normal, esto no es normal. Y el diagnóstico aquí sería panosteitis, obviamente. La siguiente. Pero está incrementando su densidad. Este caso es muy bonito. Si ustedes observan con detalle el húmero, este es el húmero, aquí está el rayo y aquí está el cúbito, está muy recto. Y los huesos rectos son en gatos, en felinos en general, pero nosotros vemos gatos. Entonces estamos viendo un gato y aquí vemos como una sobreproducción de hueso que está fuera de la articulación. El problema es que este gatito era alimentado exclusivamente con pescado que viene en aceite, y el aceite tiene mucha vitamina A y D, el aceite de los pescados. Y este caso es una hipervitaminosis A que produjo un sobrehueso. Al animalito le molestaba caminar sobre la masa muscular, porque aquí en esta puntita se inserta el tendón del tríceps braquial. Entonces esto le molestaba. Aquí lo único que había que hacer es cambiarle la dieta y esto se va a ir reabsorbiendo. No vale la pena ni entrar o operar porque está inmerso en la masa muscular y van a hacer ustedes una masaje. No, analgésicos para que no tenga dolor y le cambian la dieta y eso el organismo poco a poco lo va reabsorbiendo. Hipervitaminosis A está dada por la alimentación, pero tenemos un aumento de la densidad. La siguiente. Aquí tenemos otro aumento de densidad, pero este es un artefacto que dejó el cirujano, es un pedazo de metal. Aquí también tenemos un aumento de la densidad, pero esto, si vemos, esto es un aparato de fijación esquelética. Lo vamos a ver en una de las pláticas, aquí hubo una fractura. Y este aumento es porque el hueso está consolidando. Los huesos no cicatrizan porque cuando termine esa reparación ósea no queda ninguna huella. Y a esos, por eso no se habla de cicatrización ósea, se habla de consolidación ósea, de reparación ósea. Cualquiera de los dos términos pueden ustedes. Lo más frecuente es decir, ya consolidó, en vez de ya cicatrizó. La gente no lo va a entender. Pueden usar con las personas el término cicatriz, pero ustedes saben que esto no sucede en el hueso. No hay, porque no queda un vestigio de donde estuvo la fractura. La siguiente. Aquí nuevamente vemos una densidad mayor. Aquí también la vemos. Y esto, para cuando van teniendo la experiencia, es la reparación de un callo óseo. Aquí está el callo. Esto ya empieza la remodelación. Lo mismo que aquí. Aquí tuvo que haber existido una fractura, igual que acá. Y era remodelación. Aquí empieza, aquí todavía ven ustedes parte del periósteo, aquí ya ven un poquito menos, y la remodelación tarda, la consolidación de un hueso depende de
edad del paciente. Puede ir de 4 semanas a 12, es lo ideal. Si es perro cachorro, si es joven, si es adulto o si es geronte. Cuando se pasa de eso ya empezamos a hablar de una unión retardada. ¿Sí? Lo ideal es que sea en ese periodo entre 4 a 12 semanas, dependiendo de la edad del perrito. Y luego viene el proceso que se llama remodelación, donde el hueso regresa a su forma primitiva, y eso puede tardar en 1 año o a veces hasta 2 años el proceso de remodelación, pero ya el hueso está sólido y la fractura ha desaparecido. La siguiente. Aquí vemos otro muy bonito, esto apréndanselo muy bien, doctores. Esto se llama bostezo articular y vemos una esclerosis, esta mancha blanca, y aquí una ligera reacción del periósteo. ¿Sí? La cicatriz facial, que nos indica que este paciente debe tener como 5 años, y si tienen dudas pregunten a la dueña. Aquí ven lo mismo, la reacción perióstica, y ese es el inicio de una enfermedad articular degenerativa que muchos de los compañeros se los llevan y dicen no tiene nada, le dan un analgésico, el perrito se corrige por 1 semana y luego vuelve a claudicar porque no encontraron la causa, quitaron el efecto de la causa. Cada vez que vean eso, pongan mucha atención porque esta articulación se va a degenerar en una enfermedad articular degenerativa. La siguiente. Aquí ya ven algo más todavía, doctor, una reacción perióstica bastante fuerte. Es permeable, ahorita la vamos a ver. Aquí ya no existe corteza del hueso. Estamos en la metáfisis del rayo. La cicatriz facial ya casi está desapareciendo. Este perro debe tener 5 años, 4 años y medio o 5 y medio. Vemos el endosio tal vez comprometido, pero la imagen es que tenemos un incremento de densidad. La densidad normal sería esta, que aquí vemos un incremento de densidad. La siguiente, por favor. Cuando tenemos aumento generalizado de la densidad, en casos de osteomielitis y en casos de panosteitis. Ya vimos las panosteitis y ahorita vamos a ver algunos casos de osteomielitis. La siguiente. Aquí tenemos un caso de osteomielitis, miren. La osteomielitis no respeta nada, cruza la articulación. Los tumores, doctores, como dato, no cruzan una articulación. Y yo siempre le pregunto a mis alumnos, ¿por qué? Alguien que no esté dormido me podría decir por qué un tumor no cruza una articulación. Porque no tiene riesgo vascular. ¿No tiene qué? Bueno, las líneas, lo que comentaban. Claro, es correcto, doctor. El cartílago no tiene irrigación, se nutre por presiones sobre el líquido sinovial. Entonces, al no haber irrigación, pues el tumor no tiene nada que hacer, porque recuerden que busca las zonas donde hay mayor irrigación, que son las metáfisis. En cambio, la infección crece a través de todo. Ese es un dato que pueden guardar en su mente para cuando vean una radiografía, y los rasgos de un tumor y de una infección en un inicio se confunden. Es bastante difícil saber de qué se trata, y por eso tienen que saber dónde se posicionó, cuándo empezó, cómo ha evolucionado, y les va a ayudar mucho a hacer el diagnóstico diferencial, pero radiográficamente se parecen mucho. Aquí tenemos un incremento de densidad en todo el hueso, pero si ven con todo detalle, pues miren, aquí se ve una línea negra. Eso significa que aquí hay aire. Es decir, que este pedazo de hueso está muerto, y eso se llama un secuestro, y esto hay que quitarlo, porque si no la infección no va a salir nunca. Y aquí tenemos otro pequeño, y parece que aquí hay otro más. Y tendríamos que hacer un degrado de ese hueso para poderlo aliviar. La siguiente, por favor. Otro caso de panosteitis con el canal medular lleno, y se ve mucho mejor. Esto es lo normal, El canal siempre debe verse vacío. ¿Ok? La siguiente. Otro más de panosteitis, más fuerte. A veces afecta también al periósteo, ya cuando es más crónico. La siguiente. Y llegamos a una de las partes interesantísimas de la interpretación radiográfica: cómo reacciona el periósteo ante un ataque.
va a reaccionar de 4 maneras, doctores. Va a formar un sobrehueso, no es sobrehueso, pero una sobreproducción de tejido óseo que se llama lisa u homogénea. Esa producción del periósteo también puede ser laminar o en cebolla, como si estuvieran cortando una cebolla. Entonces, cuando vean esta imagen, eso quiere decir que está muy bien en una cicatrización. Esto es la formación de un callo óseo y es benigno. La de cebolla no se sabe exactamente, porque luego evoluciona alguna de las otras. Entonces, la de cebolla no tiene una característica que diga, vi una reacción en cebolla y sospecho de tal patología. No tiene una connotación clásica. Cuando vean una reacción empalizada, parecen palitos sembrados, esa es característica de una infección. Y cuando la vean así brutalmente, que se llama rayos del sol, eso es característica de una neoplasia. Entonces, repitiendo, es buena porque es la formación de un callo, no tiene identificación la de cebolla, la empalizada es clásica de las infecciones y la rayos del sol es clásica de las neoplasias. La siguiente. Y aquí les muestro, miren, no hagan caso de esto es el acrílico del fijador, pero aquí empieza a haber una reacción. Si ven ustedes el periósteo, pero va homogéneo. Aquí lo pueden ver en otro callo. El periósteo está totalmente homogéneo. Eso quiere decir que la fractura va por muy buen camino. La siguiente. Aquí vemos una reacción en cebolla. Si ustedes ponen mucha atención, se ve como las capas de una cebolla. Pero si también ponen mucha atención, van a ver que al final como que empieza a diferenciarse en palitos. Y esta empalizada, podría yo decir que esto es un inicio de una infección. Aquí la ven del otro lado también. El periósteo generalmente se infecta todo alrededor del hueso. Nada más en la radiografía no lo vemos circular, lo vemos lateral o medial. La siguiente. Aquí tiene una clásica reacción del periósteo de empalizada. Este es el hueso y este es el periósteo. Aquí tienen otra, el hueso, el periósteo, e incluso que al centro ven ustedes una pequeña zona lúcida, radiolúcida, posiblemente es un pequeño secuestro. Y aquí también tienen un ejemplo de un esqueleto que se disecó para mostrar la reacción perióstica. Estos son infecciones. Wow. La siguiente. Y aquí, doctores, ya vemos una reacción de rayos de sol. Aquí se ve mucho mejor, más bonita. La corteza ya no existe. Esto se ve una lesión permeable, se pueda lisis permeable. Un animal de más de 5 años o 5 años está su cicatriz facial y lo mismo que aquí. Es el mismo caso con 2 vistas. Y vean cómo un tumor no cruza de un hueso para otro por cerca que esté. El radio lesionado y la ulna perfectamente libre. Este tumor puede presentar metástasis en otros órganos, pero casi nunca lo hace en su órgano vecino. Y miren también, observen por favor la articulación limpia. La neoplasia no baja a donde está el cartílago. Si esto fue una infección, la veríamos hasta acá. Y aquí nuevamente pueden ver la articulación limpia. No baja la articulación. La siguiente. Este es otro caso preciosísimo. Vean esta reacción en rayos de sol brutal y no cruza la articulación. Y para que vean que la biología no tiene palabra de honor, ¿quién me dice qué hueso es este? ¿Cuál? ¿Ya se durmieron? Es que no se ve su cursor. ¿Ves ahora? En medio, ¿no? ¿Qué hueso es este? ¿En qué zona anatómica estamos? ¿Es miembro pélvico o miembro torácico?
este es el radio y este es la ulna y este es el húmero. En miembro pélvico no tenemos un hueso paralelo, doctor. La tibia y la fíbula, aunque son paralelos, la fíbula es muy delgadita, no tiene el grosor de la ulna. Pero ¿dónde les dije que asientan los tumores en el radio? Lo acabamos de ver. En la metáfisis distal. ¿Se acuerdan el Beagle que apareció con puntitos que les hablaba de los tumores? Sí. Y sin embargo aquí está este tumor en la metáfisis proximal, cuando debería estar abajo, pero sigue estando en la metáfisis, que es la zona más irrigada, pero aquí lo hizo en la proximal en vez de en la distal. Entonces tengan cuidado de no confundirse. Si ven esa lesión es tumor, no importa que no esté en el lugar clásico donde deberíamos de supuestamente verlo, ¿no? Porque la biología es así, de repente juega con cosas diferentes. La siguiente, por favor. Aquí nuevamente una gran reacción en rayos de sol. Es una hemipelvis totalmente destruida. Este era un tumor que traía un perrito. Realmente era más tumor que perro. En estos casos la verdad que lo que procede, y eso nunca lo digan ustedes, doctores, el quitarle la vida a un paciente es decisión del dueño del paciente, no de ustedes. Ustedes le pueden decir, mi señor, el tumor está muy grande, es muy doloroso, lo vamos a tener que mantener con analgésicos cada 12 horas y tendremos que estarlo cambiando de posición para que no salgan úlceras de decúbito. Tenemos que darle antiinflamatorios, tenemos que darle una dieta especial y posiblemente el dueño diga, doctor, y si le ponemos a dormir, yo con gusto lo apoyo y lo ayudo para el proceso de eutanasia, que es todo un proceso que a veces no da tiempo, se los comento cuál es la manera idónea de hacer la eutanasia. Pero nunca ustedes digan, no hay nada que hacer, señor, y este perro hay que sacrificarlo, o matarlo, o ponerlo a dormir. Ustedes estudian para salvar vidas, no para quitarlas. Cuando el dueño se lo solicite bajo situaciones como esta que estamos viendo, es éticamente correcto. Mi particular punto de vista es yo creo que tal vez cuando empecé, pero no lo recuerdo, ya son tantos años, sacrifiqué o eutanasié perros sanos, que la gente ya no los quiere porque creció, porque es bravo, porque es esto. Generalmente yo les aconsejo que lo lleven a un refugio, que le busquen otra casa, que ellos son los responsables. Y no sacrifico, que es el nombre incorrecto, vuelvo a decir, pero lo usamos mucho. Bueno, no pongo a dormir un perro sano sin justificación y casi nunca la tienen los dueños, nada más es por aburrimiento, porque el perro es travieso. Cuando viene enfermo es otra situación diferente. Nos interesa mucho la calidad de vida de un paciente, y un paciente con ese tumor ya no tiene calidad de vida, doctor. Entonces sí se admite aquí el término eutanasia. Es la muerte digna, sin dolor, en un caso irreversible. No le puedo quitar toda la apéndice al perro, ¿sí? Entonces tomen en consideración nuevamente, ustedes, nosotros, los veterinarios y los médicos, estudiamos para salvar vidas, no para quitarlas. Por favor, nunca sugieran eutanasia en un perro aunque esté muy grave. La siguiente, por favor. Y finalmente vamos a examinar el número. El número, en el único lugar que se ven algunas variantes es en la columna vertebral. Los estudiosos, porque hay para todo, señalan que el número de vértebras no varía. Ya me salí porque... ¿Qué hice mal? ¿Te salió, doctor? No veo vale. A lo mejor le pasó como hace rato. Si le aparece así como en pequeño la sesión, denle la flechita para que sea grande la pantalla. No, se desapareció totalmente. Y dice entrar y le pongo y no aparece nada. ¿Qué hago?
parte de abajo de la barra le aparece el icono de zoom, es como una camarita azul. Ah, sí, ya. Ahí dele clic. Ya le di. ¿Y si le aparece? ¿O le aparece en pequeño? Como hace rato. Parece muy pequeñito y dice ingrese docente. Creo que me salí. Okay. Ya estoy otra vez contigo. ¿Sí puede ver la presentación? Sí, pero muy pequeña, ¿cómo la agrando? Para agrandarla, pase su cursor en ese pequeño recuadrito y le va a aparecer un icono con una flecha, así como inclinada, y ahí le da clic y se va a hacer grande la pantalla. Un icono con una flecha ya aquí abajo. Ajá. Sí, ahí sí está la flecha, está como inclinada hacia Está bien hasta arriba, pero cuando le presiono dice selecte un micrófono, selecte un conferenciante. No, a ver. Sí, es que ahí debería hacerse grande la pantalla. Mira, aparece abajo el micrófono, una flecha que ve hacia arriba y una cosa que dice mod y aparecen 3 puntos. Es en la flecha que aparece, doctor. Pero cuando aparece la flecha, flaco, lo que me aparece es un letrero. Dice seleccione un micrófono, varios micrófonos, el mismo sistema, seleccionar un conferenciante en altavoz, en el mismo sistema. No aparece, no se hace grande. Bueno, pero lo explico aquí en pequeño, pero no sé si los muchachos alcancen a ver. ¿Ya pudo, doctor? Ya. Muy bien. Tocando la imagen apareció. Disculpe, jóvenes, pero soy bastante bruto para las cosas de la tecnología. Entonces les decía que los estudiosos dicen que el número de vértebras no varía, que lo que varía es la forma de alguna vértebra. Se encuentran muy frecuentemente hemivértebras en las razas brachycéfalas, como el bulldog inglés, el bulldog francés, en el cocker spaniel. ¿Qué otro tenemos de razas brachycéfalas? Bueno, son los más, vienen a mi mente esos 3 que son los más frecuentes. La situación, doctor, es que ustedes deben de considerar que no les moleste, es un hallazgo accidental, como se llama en radiología, porque ven una vértebra diferente, pero no he visto yo, no quiere decir que no exista, que el número de vértebras, que le vuelvo a insistir, dicen que es el constante, que lo que cambia es la forma de alguna de los cuerpos vertebrales, no causa dolor, no causa nada. Ustedes lo encuentran porque toman una radiografía a lo mejor para ver riñones y aparece una hemivértebra, pero casi nunca dan problemas. Entonces, el número se señala como un factor de interpretación radiográfica, pero que no tiene un valor clínico. ¿De acuerdo? La siguiente. En resumen, doctores, partiendo de una radiografía con calidad diagnóstica, recuerden esto, nunca lo olviden, que tenga una buena densidad, una posición correcta y una identificación. Debemos considerar las siguientes claves para una interpretación correcta del sistema musculoesquelético. La siguiente. Esto es lo que debemos de siempre considerar, doctor. Si esto ustedes lo toman y lo copian y lo pegan donde van a interpretar una radiografía, no se les va a olvidar. ¿Qué edad tiene mi paciente? Ya lo habíamos visto, que no es lo mismo de una radiografía de un cachorro que de un joven, que de un adulto, que de un varón. Estadística, ¿qué me dice la estadística de esa zona que estoy analizando? ¿Cuál es la patología que más frecuentemente se presenta? Si hablamos de rodilla, vamos a encontrar que en las razas enanas la estadística les indica que lo más frecuente es luxación patelar. El tipo de hueso, ¿es poroso o es compacto? ¿Qué zona del hueso está afectada? La fisis, la epífisis, la metáfisis. Y luego la respuesta del tejido óseo, que fue lo que acabamos de ver. Se modificó su tamaño, su forma, su posición,
su densidad, su contorno, su número. Y cómo reaccionó el periósteo y el endostio. ¿Es homogénea la reacción del periósteo? ¿Es encebollada? ¿Es empalizada? ¿O es en rayos de sol? Y finalmente, eso daña los tejidos blandos. Generalmente las lesiones ortopédicas casi no las dañan, los tumores sí. Y lo que sí daña los tejidos blandos es las fracturas, porque al cortarse el hueso, al romperse el hueso, quedan muy filosos los extremos y pueden cortar el tejido alrededor de él. Eso se le llama, lo vamos a ver más adelantito, se le llama estudiar el foco de la fractura, donde se forma un hematoma, donde analizamos si hay alguna lesión de tipo nervioso y generalmente si hay una contusión a la masa muscular. Pero vuelvo a repetir, si ustedes siguen esta guía, va a ser muy fácil que lleguen a un diagnóstico de un problema óseo. La siguiente. Esto también debería salir en dos secciones. Miren, aquí en el lado superior izquierdo, vean esta deformación del hueso. Aquí está la articulación, no es buena radiografía, ¿sí? Pero está como muy corto. Yo tenía duda, tomé la otra manita, la contralateral, y vean, lo que tengo es una luxación congénita del codo. Vean ese radio tan pequeño, vean el tamaño del radio. Vean que el húmero no está sentando sobre la cabeza del radio, hay un espacio entre el húmero y el radio. Aquí prácticamente no hay nada que hacer, dejar que crezca y posiblemente crezca con un miembro más pequeño. Podría ser también la alternativa a una amputación. Eso también lo tiene que decidir el dueño, ustedes lo pueden sugerir. Pero cuando tengan duda, que vean una extremidad lesionada y no sepan, tomen la otra y la comparan. Aquí lo estamos viendo y aquí se ve muy bien esta cómo está articulada, esto no está articulada. La longitud del radio disminuyó, el grosor del radio está muy disminuido. La ulna está más gruesa que acá porque está cargando más peso, entonces se hipertrofia. El radio se atrofia y la ulna se hipertrofia. Entonces siempre, ante la duda, examinar la extremidad contralateral. La siguiente. Ok. En conclusión, el sistema musculoesquelético tiene una serie de complejidades en su interpretación. Por lo tanto, el estudio y la dedicación de los casos clínicos fortalecerá la experiencia de diagnósticos correctos, facilitando los tratamientos y pronósticos adecuados. Aquí, doctor, mi recomendación sería no tiren y no le den al dueño la radiografía. Si ellos quieren, hagan una copia y ustedes en su clínica archívenla, pero archiven en orden porque si no, no la van a encontrar. Por ejemplo, pueden poner un archivo de radiografía de perros jóvenes